25º domingo del tiempo ordinario. Seguimos con el Evangelio de Marcos, capítulo 9. El contraste entre Jesús y los 12 cada vez es más fuerte. Jesús está hablando del acontecimiento central de su vida, la pasión, la muerte y la resurrección. Les está hablando como el Hijo del Hombre. Leedlo en el texto. Ellos hablan de sus intereses, de su poder, de sus estúpidas ambiciones. Probablemente porque siguen con esa idea de que Jesús va a ser el Mesías, el libertador con la espada, con la fuerza en las manos. Jesús habla con claridad. A ellos les da miedo preguntar. No se enteran, pero tienen miedo, son cobardes, están cegados por ese ser los primeros. Preguntas que nos podríamos hacer: ¿de qué discutimos actualmente en la Iglesia? ¿Qué nos ciega? ¿Qué nos ciega? Es la pobreza de muchos cristianos. No entendemos a Jesús y nos da miedo ahondar en su mensaje. No vaya a ser que me complique la vida. Los 12 pensaban y aspiraban a lo contrario de Jesús. Por eso Él va a ser cada vez más claro. Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y es que ponerse el último detrás es ver a aquellos que más necesitan y que son también los penúltimos, los que tienen dificultades, los que más sufren. Para Jesús la Iglesia debe ser un espacio donde siempre todos piensan en los demás, piensan en los otros. Jesús lo representa esto en un niño, le abraza, le pone en el centro. Y fijaos, se identifica él con el niño y Dios a través de él con el débil. Por tanto, tenemos que pensarnos muchas cosas en nuestra Iglesia. Otro detalle que me llama mucho la atención en este texto del Evangelio de Marcos es el que el Evangelio no calla las deficiencias de sus líderes. Fijaos, Marcos, el Evangelio, se escribe unos 30 años después de la vida de Jesús. Los 12 eran conocidos, la gente les tenía como testigos de la resurrección de Jesús, representaban a las 12 tribus futuras de lo que iba a ser el pueblo de Dios. Su vida y su trabajo, pues la gente les admiraba, algunos ya habían terminado su vida, Santiago por ejemplo, pero sin embargo los evangelios cuentan sus ignorancias, sus cobardías, sus miedos, sus contradicciones, la verdad y la transparencia. Los evangelios dicen estos son, pero fijaos de dónde vienen. Menudos testigos fueron, pero han logrado vivir y entrañar en sí mismo lo que Dios nos ha ofrecido en Cristo Jesús. El Papa Francisco precisamente está haciendo suya una palabra que los primeros cristianos tenían: parresía, libertad de hablar con claridad. Y hay que ver cómo se le está dando, aunque lo que está haciendo es su plan que el cónclave, todos los cardenales al elegirle le indicaron. Lo resumo todo en una frase de la entrevista de la COPE al Papa. Si podéis, y si no la habéis escuchado, pues a por ella. Dice el Papa hablando de las finanzas y de la corrupción del Vaticano: era un poco desafiante la cosa, pero eran dos personas de bien, aquellos que denunciaron. Estaban un poco acobardadas y entonces, como para darles ánimos, metí mi firma debajo de la de ellos, para decir: este es el camino, no le tengo miedo a la transparencia ni a la verdad. A veces duele, y mucho, pero la verdad es lo que nos hace libres, dice el Papa. Totalmente esa palabra que os acabo de decir, parresía, libertad de hablar con claridad. ¿Te atreves de hablar con claridad en tu grupo, en tu parroquia, en tu comunidad, con la libertad de los hijos de Dios? Por ahí va el futuro de la Iglesia. La Iglesia tiene que ser transparente en todo, no ocultar nada. Ya está bien lo que hemos hecho a lo largo de la historia. Solo así tendremos credibilidad. Y termino con una referencia en la cual, al menos creo
que la Iglesia está siendo precisamente ese testimonio. Es el tema de los migrantes y esta semana celebramos la Jornada Mundial con ese lema, hacia un nosotros cada vez más grande. Si somos capaces de denunciar las situaciones como la Iglesia lo está haciendo y de acoger, promover, integrar, proteger a los migrantes en nuestras comunidades, estaremos siendo de los de Jesús. De lo contrario, pues no seremos creíbles. Para Jesús, la Iglesia debe ser un espacio donde todos piensan en los demás. ¡Feliz domingo!